hay una barcaza flotando en la zona de San Juan. Esa barcaza está repleta de gas y es una barcaza grande. Esa barcaza fue la forma en la que New Fortress Energy se llevó el contrato de llevar gas a la central San Juan. En San Juan hay una central que no se podía usar casi porque está tan cerca de la gente, al igual que Palo Seco, que básicamente para poder utilizarla contaminaba tanto y le tiraba diésel a la gente y lluvia de ácido a la gente y era bien contaminante cuando utilizaba las fuentes de energía anteriores. Así que lo que se hizo fue que se cambió a gas natural para poder utilizar más cantidad porque en ese caso cumplía con unos estándares de la EPA. ¿Qué ocurre? Simultáneamente se cambió también a gas natural porque se entendía que hacía falta esa operación y lo que se hizo fue que en el año 2011 se hizo en Costa Sur el cambio a gas natural y estas dos unidades son las centrales 5 y 6 de San Juan. Esas unidades en la central San Juan 5 y 6 se cambiaron también a gas natural y las cambió New Fortress Energy. New Fortress trae una barcaza de gas, pero el gas hay que cambiarlo a líquido para poder transportarlo desde donde lo consigas hasta Puerto Rico. Y entonces hay que volver a gasificarlo. Esos procesos son obviamente peligrosos y sumamente costosos. Por eso esa barcaza que está allí está siendo indagada o investigada porque hay una zona muy cercana con diésel, con gas, y cualquier accidente que ocurra, los vecinos de la zona están advirtiendo, mira, esto puede causar una catástrofe ambiental. Hoy el Huffington Post le da seguimiento a la historia que Cintia López Cabán sacó hace 2 semanas en Cuarto Poder sobre este mismo asunto, y el Huffington Post, que es uno de los periódicos más prominentes de Estados Unidos, está advirtiendo y parece que tiene una serie, según nos informó Hermes Ayala, que es parte coautor de esto que están presentando. Pues ciertamente estamos hablando de 3 historias que se van a presentar sobre este asunto en Huffington Post. Nosotros también lo estuvimos cubriendo, obviamente, hace unas semanas ya, y ellos le dan seguimiento a nuestra historia. Y Cintia, me gustaría que publicara, ¿verdad?, lo que salió en Huffington Post, más lo que nosotros hemos publicado para que el pueblo de Puerto Rico esté alerta de lo que se está advirtiendo. Sí, mira, Jay, tú sabes que ha habido toda una polémica en torno a la operación de New Fortress en el terminal de San Juan. Inicialmente porque se establece sin haber cumplido con los permisos de construcción de Puerto Rico, un proceso muy opaco, y lo mismo que pasó con la FERC, que también tenían los permisos adecuados, no los tenían para construir el terminal. De ahí surge una preocupación del manejo de la operación de gas, porque las comunidades están, como tú bien dijiste, expuestas a mucha peligrosidad. Puede ser por escape de gas, puede ser por explosiones, incluso por incendios. Lo nuevo que nosotros trajimos es que recientemente, el mes pasado, la Guardia Costera le envió una carta a New Fortress diciendo que ellos estaban violentando el espacio físico que se le había dado para hacer las transferencias de gas. Esto es un poco técnico, así que te lo explico sencillo. Como tú bien explicaste, allí había una embarcación que estaba atracada de manera semipermanente, que era como el espacio de almacenaje, y venía otra embarcación, se le conectaba y se hacía la transferencia de gas. Para hacer esa operación había una cantidad específica de espacio que podía utilizar New Fortress, porque la entrada a la bahía es un espacio pequeño y se puede limitar el espacio de navegación y se afectan las operaciones de... Allí hay otros terminales, allí no solo existe New Fortress. ¿Qué pasa? El 26 de septiembre sale una carta de la Guardia Costera que dice, salen 2 cartas, una que le dice a New Fortress, oye, nosotros vimos que ustedes están violentando ese espacio que se le había dado a ustedes porque están utilizando 2 embarcaciones que son más grandes que el espacio físico para el cual nosotros le dimos permiso para ustedes operar. Y de paso, mientras esa carta va a New Fortress, a la misma vez, la Guardia Costera le escribe a la FERC y le dice, mira, esta gente quería traer barcos más grandes y nosotros entendemos que esa operación no se aguanta en el espacio que hay. Así que eso tiene una consecuencia específica. Uno, que New Fortress ha venido vendiéndole a Puerto Rico toda esta idea de que tienen un montón de gas para darle a Puerto Rico y para seguir operando las unidades que se han transferido a gas, pero también recuerda que hay unos generadores que corren con gas. ¿Qué pasa? Esta conversación parece un poco esotérica, pero tiene una consecuencia bien específica. Expertos nos han explicado que para tú
desconectar. Lo que pasa es que como New Fortress ya no puede usar las dos embarcaciones porque ocupa demasiado espacio, ahora está usando una. El martes pasado nosotros fuimos y vimos ese proceso, que es que Coral Encanto se va y llega entonces otra embarcación y se conecta. Ese proceso de conectarse al... Coral Encanto es una embarcación Exacto, grande que tiene un montón de gas dentro. Una vez se le acaba el gas, se, antes traían otra embarcación, se le pegaba, pero ahora esa hay que llevársela y traer otra embarcación que se llama Skirt, ¿es como se llama? se llama como Cíntico, algo, esos nombres son unas siglas, creo que CNTIC, tiene un nombre Nosotros medio en raro. Cuarto Poder, en guava.tv pueden ver las imágenes, nosotros las tenemos, las publicamos, y ahí está la otra embarcación. Esa otra embarcación entonces viene y sustituye a esa Exacto, otra que se va. Esa se va y sustituye. Así tienen una machina, una entra y una se va, una entra y una se va. exacto, pero eso que parece una operación inocua tiene un problema bien grande. Se toman unas 8 horas en lo que tú tienes. Aquí hay unas tuberías y unas mangueras que tú tienes que desconectar y se supone que sea una operación, lo que ellos llaman gas free. Pero en ese proceso de tú conectar y desconectar, aumenta el riesgo de que ocurran accidentes en esa región. Ahí puede haber un escape de gas, Jay. Ahí puede haber un asunto de una explosión. Ahí puede haber hasta incendios. Y en ese proceso de nosotros investigar también, sorry que esté pasando, pero mis páginas, pero ahí también hay otros tanques en la zona que están bien pegados a la operación de Nufortres. En el área hay 25 tanques de gasolina y de 8 a 9 tanques de gas. Así que cada vez que en un Fortress desconecta el Coral Encanto o la embarcación que sea para que se marche y regrese la otra embarcación para que traiga el gas que se va a utilizar para hacer energía en Puerto Rico, hay un riesgo mayor de peligro. Eso sin entrar en consideraciones económicas, porque durante ese proceso no se está usando gas y se está utilizando entonces diésel o cualquier otro combustible que es mucho más caro para la generación de energía. Y eso aparentemente, según nos dicen las fuentes, pues provocó una crisis tremenda y estuvo entonces el presidente de Fortress en Puerto Rico y han estado bregando con esa situación. Ante todo este riesgo para las comunidades y los conflictos de interés que supone esta operación, porque como tú sabes entonces, cuando se privatiza todo el sistema de la red eléctrica, queda entonces en manos de Genera fiscalizar el contrato de Fortress, que eso es como un conflicto de interés brutal, porque tú sabes que New Fortress es la empresa, tú sabes, Genera forma parte de New Fortress. A todo Sí, o esto el sea, gobierno no dice nada, Jay. básicamente este contrato, lo que está haciendo el Huffington Post hoy es, en síntesis, plantear la peligrosidad Exacto. de que un terminal sin permisos de los federales, sin autorización del FERC, siga operando y que esté básicamente ahora una operación que tarda 8 horas en desconectarse y en lo que desconectas una planta porque hay que estar seguro de que está seca y que eso no, ¿verdad? Que ese gas está seguro de que ya, ¿verdad? Se acabó y vamos, eso tarda 8 horas y entonces conectar la otra. Esa operación hay una peligrosidad mayor que lo que se había originalmente planteado, que era un gasoducto que iba a llegar por el sur de Puerto Rico hasta ahí o por el norte, ¿verdad? Eso es lo que se había planteado antes. ¿Qué pasa? Esas unidades de la Central San Juan representan, las unidades 5 y 6 representan cerca de 500 kilovatios, o sea, Puerto Rico sin duda necesita esas plantas. La cosa es que llevarle gas es sumamente complicado porque en el norte de Puerto Rico no hay bahías de ese calado, de un calado, por eso es que en parte las plantas más grandes se hicieron en el sur, tanto Aguirre como Costa Sur, como Ecoeléctrica, como la Central AES, se hacen en el sur de Puerto Rico porque es donde hay suficiente calado, donde hay suficiente profundidad para poder traer estos megabarcos. Y estos megabarcos no están flotando todo el tiempo, estos megabarcos llegan allí, depositan en un almacén y se van. En la zona de San Juan no existe eso. El almacén es el barco. Entonces, ¿qué pasa? Que ese barco, una vez se le acaba su combustible, pues, pues tiene que hacer una operación, que es lo que Cintia está advirtiendo, sumamente compleja, y esa complejidad provoca que haya un riesgo mayor de algún tipo de explosión. Y si explotara eso, Dios no lo quiera, ¿verdad? Y ojalá nunca pase, y es poco probable, y la, ¿verdad? Etcétera. Pero si ocurriera, estamos hablando de que al lado están los tanques de diésel, están los tanques de gasolina, porque eso es una zona industrial de combustibles. Y básicamente alrededor está repleto, básicamente de la entrada y salida de unidades, ¿verdad? Y de lo que serían
estas mangas que se conectan con otras embarcaciones para traer diésel y traer gasolina a Puerto Rico que entran por allí mismo. Y la advertencia que están haciendo los federales a través del Coast Guard es que las embarcaciones, al pegarse, estaban dejando poco espacio, lo cual aumentaba la posibilidad de un riesgo de un accidente en el mar. Pero entonces, ahora, pues la solución es que New Fortress Energy, la empresa que es dueña de Genera y que está operando todo el sistema eléctrico público de Puerto Rico, pues esa gente básicamente es la que están haciendo ahora es que traen esa embarcación flotante que se quede ahí permanentemente y cuando se desconecta, pues hay que utilizarlo utilizando diésel, que es mucho más costoso. Así que tenemos una empresa que nos hizo unas representaciones de que iba a actuar de una forma, se lleva un contrato de 1.500 millones de pesos y ahora, ay, qué chavienda, tengo que hacerlo de otra forma. Y quien lo supervisa son ellos mismos. Genera, supervisa el contrato de New Fortress. Porque ¿cómo funciona eso? Pues el hijo chequea al padre. Porque Genera es la hija de New Fortress. Y aquí hay otros asuntos, Jay. Está el asunto, nosotros nos comunicamos con Genera y a través de su portavoz, Iván Báez, lo que ellos dijeron, que fue una respuesta genérica, es que ellos iban a mantener las plantas corriendo. Pero la pregunta medular, porque hay una situación aquí de costo, es ¿con qué combustible se van a mantener esas plantas? Pero la otra pregunta también que no recibimos una contestación es si Genera es quien está fiscalizando a Nufoltres, ¿qué medidas se iban a tomar por incumplimiento? Porque aquí hay un asunto de incumplimiento de contrato, pero... Supuestamente en el contrato se establece que si hay un aumento de costo por incapacidad de tener el combustible operacional, pues ellos pagan la diferencia. La cosa es que ¿quién fiscaliza eso? Eso de un Porque lado. Tenemos el asunto también de lo que es la política del buen vecino. Toda esta información trasciende porque una fuente nos alertó a nosotros de lo que estaba pasando. Nufortres no ha informado a nadie de lo que ha pasado. El gobierno de Puerto Rico tampoco se ha expresado. Nosotros intentamos comunicarnos, o sea, hubo llamadas y mensajes de texto a la gente de la Fortaleza porque tú sabes que allí está el gran zar de asuntos energéticos. Yo también me comuniqué específicamente con Omar Marrero porque él había estado en Cuarto Poder defendiendo a ultranza el contrato de Genera y juró y perjuró y defendió y casi se inmola diciendo que aquí no había un conflicto de interés y que esto era lo mejor para Puerto Rico. Y hemos visto que Nufortres consistentemente incumple con su palabra y tiene unos manejos que son bien opacos, son poco transparentes. Omar Marrero sencillamente no contestó. Nosotros hicimos el ejercicio de comunicarnos con Nufortres y también fue, es que te vamos a decir algo, todavía el día de hoy estoy esperando. Mientras tanto, aumenta el riesgo de un lado, de riesgo para las comunidades y dos, aumenta el riesgo de que los puertorriqueños y las puertorriqueñas terminen pagando un montón por la energía, sencillamente por las prácticas de Nufortres, de poca transparencia y de pasarse de listo. Porque aparentemente de la información que nosotros hemos recopilado es que en algún momento de la operación Nufortres cambió de embarcaciones. Tenía unas embarcaciones más pequeñas, empezó a usar unas más grandes y según los documentos que hemos visto y la información que nos dio la Guardia Costera es cuando ellos van a hacer el estudio de sostenibilidad es que se percatan que las embarcaciones son más grandes del espacio que podían utilizar, el espacio para atracar y hacer la transferencia de combustible. Nosotros también preguntamos si esa transferencia de combustible se podía hacer en alta mar. No recibimos tampoco ningún tipo de información ni de confirmación. Así que nosotros estamos aquí. Uno esperaría que ante la peligrosidad y lo que ha sido la cubierta ahora de la prensa de Estados Unidos, antes de que Estados Unidos tuviera que publicar esto y que medios de Estados Unidos tuvieran que venir a darle seguimiento a la historia de Cuarto Poder que Cintia López Cabán sacó, pues uno esperaría que el gobierno mismo explique las cosas y no tengamos que tener esta conversación. Si el gobierno explicara todo, en vez de estar con ¿verdad? Este ocultismo, pero claro, el problema principal es que como hay unos incumplimientos aquí que se están planteando, unas cosas que iban a pasar y no han pasado, pues ¿qué pasa? Que es más fácil seguir echando la culpa a Luma, 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 todo es Luma, el diablo es Luma, Lucifer es Luma, Belcebú es Luma, y entonces Genera no se fiscaliza, y New Fortress Energy, que es la dueña de Genera, tampoco. Entonces, en teoría, pues a lo mejor nunca pasa nada, y de nuevo, a lo mejor nunca explota nada, y Dios no quiera que explote porque la catástrofe sería gigantescamente monumental, la Corpo sería absolutamente nada al lado de esto, pero de nuevo, es un riesgo que el país debe asumir. ¿Vale la pena este riesgo?
además de eso, hay incumplimientos uno de contrato. ¿Por qué la falta de transparencia? O sea, nosotros, Cintia López Cabán lleva semanas detrás de reacción de New Fortress Energy y Fernando, ¿cómo se llama? Bernardo Fiol, que es el portavoz de New Fortress Energy, y básicamente no dice nada. O sea, nosotros le hemos preguntado a la gente de New Fortress Energy, Wes Edens, que es el dueño, nada. Los portavoces en Puerto Rico, nada. Le hemos preguntado a la gente a Iván Báez, como saben, y él básicamente dice pues que New Fortress es otra cosa. El gobierno de Puerto Rico, nada. O sea, entonces lo único que tenemos son documentos públicos de los federales, de la Guardia Costanera, diciendo aquí hay una peligrosidad y están incumpliendo. Federales, FERC, chequeate esto. La Bahía de San Juan no da para tener estas embarcaciones operando simultáneamente, así que usted no puede seguir haciendo esta operación. Y eso es todo lo que tenemos. O sea, un país, y obviamente tenemos más información que eso porque tenemos diversas fuentes. Cintia López Cabán ha estado cultivando sus fuentes y preguntando y cuestionando, pero estamos hablando de negocios de cientos de millones de dólares que el gobierno de Puerto Rico no le interesa. Y la legislatura de Puerto Rico, que autorizó el contrato de Genera, tanto Tatito Hernández en la Cámara de Representantes como José Luis Dalmau en el Senado de Puerto Rico, candidato a la reelección, sigue por ahí como si nada, tocando el acordeón y no hay fiscalización alguna. Jay, y hay que recordar que también que toda esta situación se da en el contexto de la potencial demanda de clase que se está planteando en Estados Unidos contra New Fortress precisamente por falta de transparencia y por no dar información correcta o ocultar información que tiene que ver con sus proyectos en desarrollo tanto en México como en Puerto Rico. O sea que estamos viendo también un comportamiento reiterado, pero mientras tanto vemos que el negociado de energía aprueba la compra de más generadores de emergencia. Seguimos conectándonos al gas sin que haya una fiscalización. Se supone que el negociado de energía está al tanto de todo esto. No hemos visto una expresión del negociado de energía. La APP desapareció. El gobernador parece que se fue de la fortaleza y que allí no hay nadie. O sea, uno trata de llamar, no quedan ni oficiales de prensa allí. O sea, yo no sé quién queda en la fortaleza. Y cuando tú intentas llamar, lo que te piden es, ponme la petición por escrito, y cuando tú la haces, después te llaman y te dicen, mira, te digo al oído esto, pero en verdad no vamos a comentar. O sea, es como que Puerto Rico está a la deriva en un asunto fundamental donde los apagones son la orden del día y Pero, donde Luma pero dice sí, que no tiene dinero, que hay un problema de insuficiencia bueno, en gas Cintia, cobro. el titular del periódico de Récord del País ayer fue que Luma pidió un aumento de 130 millones de dólares en la factura cuando realmente fue porque Genera utilizó diésel en vez de gas porque tuvimos unos problemas en las unidades principales que son, ¿verdad?, de energía eléctrica, unidades grandes que producen a 10 y 11 centavos el kilovatio hora, y tuvimos que utilizar unidades pequeñas que producen a 29 y 30 centavos el kilovatio hora. O sea, fue totalmente la incapacidad de Genera, pero le echan la culpa a Luma porque Luma es la palabra más tóxica que existe en el diccionario en Puerto Rico, que es la de, pero Luma se encarga de transmisión y distribución. La generación está a cargo de Genera. Entonces, de nuevo, a mí lo que me impresiona es que ahora viene la prensa de Estados Unidos y tú verás como todo el país se escandaliza, mientras que nosotros llevamos advirtiendo esto por meses, y particularmente este asunto desde que sale esta carta, cuando nos enteramos, ¿verdad?, de la Guardia Costanera, que tuvimos la información y Cuarto Poder divulga la información. Cintia López Cabán está dando seguimiento todo el tiempo y pues, o sea, hay mucha gente que dice, pero ¿por qué tiene que venir la prensa de Estados Unidos a publicar? No, gente, nosotros no tenemos la culpa de que los otros medios no hagan coro y hagan chitón, ¿verdad? Nosotros hacemos nuestra parte y le corresponde al resto, ¿verdad?, al resto de la prensa de Puerto Rico y al país decidir qué cubre y qué, ¿verdad?, y qué está en portada y qué no está en portada. Bueno, Jay, y yo creo que también le corresponde a las personas, a los ciudadanos, a los puertorriqueños y las puertorriqueñas también evaluar el silencio de la prensa. Es obvio que aquí hay unos conflictos de interés y aquí hay unos medios que tienen intereses en todas estas operaciones. Y ese Claro. silencio se debe precisamente a eso y le compete a la gente entonces evaluar en su justo contexto. Para mí una preocupación grande es el riesgo a las comunidades sin ni siquiera advertírselo, y de otro lado, el impacto que eso va a tener en la facturación futura. Porque aquí no queda claro, o sea, Genera no ha dicho, Iván Báez se resistió a responder la pregunta de qué va a pasar cada vez que se desconecte la embarcación en New Fortress, el impacto que tiene eso sobre la operación Y de porque las plantas básicamente generatrices. básicamente es un día perdido de gas, porque tienes que 8 horas desconectar y conectar la otra, y eso tiene una operación, o Y sea, y tienes el eso requiere. aumento de riesgo. Es más caro, te estamos provocando más peligrosidad a las comunidades, y el tercer detalle es en la cuestión de buen vecino. O sea,
en ese muelle hay otras operaciones que se van a ver, se ven afectadas también y se estaban viendo afectadas cuando Newport 3 venía y tenía las dos embarcaciones y tampoco de eso se habla. O sea, son unos temas muy específicos que han estado pasando por debajo del radar, pero que inciden sobre la actividad económica en Puerto Rico. Lo otro que también yo creo que esta noticia y también pasa debajo del radar, tú sabes que se ha hablado mucho del dragado de la Bahía de San Juan y de lo bueno que eso es para Puerto Rico y para los negocios. Ese dragado en realidad era, y está en la carta, cuando Newport 3 pide traer embarcaciones más grandes, lo primero que dicen es, mira, aquí, y lo otro es que eso se empezó por el Army Terminal, todo este dragado. Ellos están hablando del aumento del calado y la profundidad. Y tú te quedas con la sensación que todo lo que está pasando en Puerto Rico responde a unos intereses particulares, te lo venden de una manera, cuando en verdad ese Claro, dragado no beneficia a las comunidades y aparentemente a quien beneficiaba directamente era Newport 3, que tan bueno, pronto Cintia, empezó. digamos que es bueno que tengamos un calado profundo en la central, perdóname, en el muelle de San Juan, Exacto. porque podemos traer una mayor cantidad de barcos y de mercancía y demás. Lo que pasa es que lo dicen que es porque mira qué bueno, vamos a traer estos barcos con más mercancía, con más productos, etcétera. Pero en realidad, de repente, de pura casualidad, ocurre que cuando se va a hacer el calado, ¿verdad? Este dragado y este calado más profundo, viene la gente que trae gas natural a Puerto Rico y son los que están diciendo, oye, necesito un barco más grande para poder entrar. Qué casualidad Bueno, y que de empieza repente, por la parte del terminal que los beneficia a ellos, que es el terminal del Army. O sea, tú empiezas a ver muchas casualidades, que de momento un proyecto que se plantea que era supuestamente bueno para el comercio, las comunidades están diciendo otra cosa, no se le toma en cuenta, y de momento nosotros vemos que ya en abril tenemos a Newport 3 escribiendo, mira, esto está pasando, esto nos va a permitir traer más gas y lo que ellos están buscando también es abaratar su negocio para tener claro, también más ingreso. En vez claro. de, tendría solamente que hacer 2 desconexiones o traer menos barcos y tienen. Pero yo no puedo culpar a New Fortress porque New Fortress, igual que no puedo culpar a GFR Media, que la empresa matriz dueña del Nuevo Día y Primera Hora está buscando hacer negocios, o sea, y ellos, ¿verdad? Se benefician de la venta de gas en Puerto Rico y eso, por si acaso, eso es su derecho y tienen total derecho a hacer dinero. Mi problema es, ¿verdad? La falta de transparencia con el público. Mira, sí, aquí uno, ¿verdad? Nosotros ganamos dinero de que se venda más gas en Puerto Rico y hay unos intereses empujando que se venda más gas y se dice de repente, mira, vamos a hacer un calado más profundo en la central, en la zona, perdón, donde está la central San Juan, de pura casualidad, ese terminal, allí está la barcaza de la gente que vende gas. Qué cosas, ¿no? Así que pues nada, sí, o sea, tú notas cuando uno hace las conexiones, no somos niños, o sea, aquí es obvio lo que está pasando. Y esos intereses económicos, pues simplemente debe ser transparente y advertirle al país que pues, en efecto pudiera ocurrir que ante esta realidad de esta desconexión de embarcación hay un aumento de peligrosidad y que los vecinos que viven allí, que es muchísima gente de Puerto Rico, miles de personas, pues sepan lo que está pasando. Bueno, y nosotros mismos, Jay, los estudios que se han hecho, si hay una explosión, por ejemplo, la onda expansiva podría llegar hasta la Kennedy. Tú sabes que todo el mundo pasa por ahí. Yo paso Mm, por ahí cada vez que voy a seguro. Guaynabo. Estamos hablando de un riesgo real para las comunidades, pero también para todas las personas que nos movemos en la zona metropolitana. Y de eso no se habla. Y el punto es lo que tú dices, es la falta de transparencia, la complicidad del gobierno, porque el gobierno es cómplice de todo lo que está pasando. Después no dan cara. Inicialmente todo el mundo defiende y también tú hablabas del Partido Popular Democrático. Tenemos que recordar que hay 2 representantes del PPD que Ujú, están allí, 2 buenos populares muy conocidos que están en la junta de la APP y aquí nadie habla. O sea, ujú, recae totalmente. sobre los medios de comunicación y medios más independientes como nosotros hacer este trabajo, porque debido a la larga lista de conflictos de interés, todo el mundo hace buche independientemente del costo económico, el costo social y el costo de seguridad pública, los riesgos para las personas que viven en esa zona. Y ahora, verá lo que como la prensa de Estados Unidos se metió, pues ahora, espérate, lo que decían los loquitos esos del programa ese, pues ahora va a ser noticia para otra gente. Pero, pues desgraciadamente, el pueblo tiene que también decidir a quién va a ver y a quién va a apoyar. O sea, el pueblo tiene que también asumir su responsabilidad, porque si, ¿verdad? Si estamos en la jarana y en el jangueo, lo cual no es malo, hay que janguear y jaranear también, pero evidentemente hay que tener ese balance. Y el pueblo tiene que decidir si usted ve que en otros medios no se tocan estos temas y no lo tocan con la profundidad y con la fiscalización que requiere, o cuando lo tocan por encimita,
es por algo. Usted tiene que tomar esa decisión también de a quién usted quiere apoyar y a quién no. Pero en síntesis, la historia es que el Huffington Post le da seguimiento a la historia de Cuarto Poder, donde evidentemente hay unas cartas de los federales advirtiendo de peligrosidad de esta operación de New Fortress Energy que se hizo sin los permisos de las autoridades federales, que cogieron un regaño los federales por hacer esto de esta forma y que lo hicieron y que todo esto está a la espaldas del país y que cuando nosotros le preguntamos a la gerencia de New Fortress, le preguntamos a la gerencia de Genera, que son los hijos, ¿verdad? Porque New Fortress son los dueños. Nadie tiene expresiones, no dan cara, le preguntamos a Omar Marrero, no dan cara, que es el secretario de Estado que defendió ese contrato, le preguntamos igualmente y que también es jefe de la FAF, que es el banco básicamente del gobierno de Puerto Rico, asesor del gobernador de Puerto Rico, tampoco da cara, no da cara tampoco Francisco Berríos Portela, que es el asesor del gobernador en asuntos energéticos, que es el SAR de la energía desde Fortaleza, el negociado de energía, ni hablar, esa gente, de esos viven en Bavia, todo esto es la gente que se supone que esté fiscalizando esta operación y no ocurre nada. Sí, Y para acabar de chaval, los legisladores, ni en la época electoral sacar la cara por el país, porque tú esperarías que entonces nuestra honorable legislatura se autoconvoque, lo cual puede hacer en cualquier momento en una vista de investigación e indagar sobre este asunto. Pero mire si los intereses son grandes y si el movimiento económico es grande, que ni siquiera los legisladores en la época electoral hacen nada. O sea, en la época donde todo el mundo quiere coger titulares y todo el mundo quiere coger prensa, nada, cero, boquete, rosca, nulo, roto, nine, nie, cero. Pues ahí te dan cuenta de el nivel de poder que está detrás de esta operación. bueno, y el nivel de prioridades, yo creo que muchos candidatos o muchos políticos que van de salida están más preocupados atornillando a los amigos de la casa, buscando dónde ubicarse, porque eso es lo que está pasando. Toda esta gente que ahora guarda silencio está pensando dónde va a ir a trabajar el próximo cuatrenio y no están pendientes asuntos que atentan contra la seguridad pública, pero también atentan contra la economía. Y Y también tengo que decir, los candidatos de la oposición, ¿dónde están? O sea, los candidatos de la oposición tienen que también ser vocales aquí y tienen que irse allí a la operación y demostrar lo que está pasando. O sea, gente, miren lo que está pasando, donde los dos partidos con capacidad de fiscalización no fiscalizan y se permite una operación como esta y a Dios que reparta suerte. Y yo no esperaría que los candidatos de la oposición se movieran. Pero nada, Cintia, nosotros nos movemos y el país tiene que tomar sus decisiones. bueno, y Gracias, Cintia. seguiremos mirando el tema a ver si hay algún nuevo desarrollo. Y sí, y con mucho gusto, tanto Matt Murray, que es el de Genera, o Wes Edens de New Fortress, o Bernardo Fiol, que creo que es el portavoz de ellos, si es que en efecto lo es, también igualmente estamos más que disponibles para escucharlos, Omar Marrero, estamos más que disponibles para escucharlo, igualmente Tatito Hernández, José Luis Dalmau, todos ustedes, todos están convidados, todas las personas mencionadas, todos los intereses mencionados están más que convidados, Iván Baez, todos, para que nos cuenten su versión de estos asuntos. Porque ahí está, los datos son los datos. Y ahora la prensa de Estados Unidos tiene una serie de investigación de esto, a ver si cogemos vergüenza. Gracias, Cintia. Lindo día.